Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Soy Aste y antes de hablar de operaciones, códigos, comunicaciones o los movimientos de la Alianza, debo primero llamar su atención sobre el fundamento sobre el que descansa toda verdadera comprensión. Nada de lo que comparta te revelará su profundidad si la mente permanece fija en la dualidad. La dualidad percibe muchos poderes, muchas fuerzas, muchas influencias opuestas y, por lo tanto, interpreta las señales a través del prisma del miedo o la expectativa. Os digo ahora, amados míos, como os lo he dicho a lo largo de los siglos, que solo hay un poder, una presencia, una inteligencia, una vida, una realidad. Y cuando te arraigas en esta verdad, cuando dejas que se instale en cada respiración, en cada latido, en cada momento de silencio entre tus pensamientos, el ruido del mundo exterior pierde su dominio sobre tu percepción. Verás, antes de intentar examinar mensajes codificados, señales, cambios en las líneas temporales o las orquestaciones que tienen lugar en tus campos de batalla digitales, debes regresar a la cámara interior de tu ser. Esto no es simplemente un consejo filosófico. Es el mecanismo que te permite ver con claridad. Porque cuando uno mira primero hacia afuera, interpreta lo que ve a través del filtro del miedo, la esperanza, la añoranza o la urgencia. Pero cuando empiezas desde dentro, cuando reconoces la luz interior como el único poder verdadero, entonces todos los movimientos externos se convierten en reflejos, no en determinantes, de tu conciencia. Cuando uno se eleva a la conciencia espiritual, no adquiere comprensión. Te conviertes en el espacio a través del cual fluye el entendimiento. La armonía comienza a irradiar desde tu interior. No porque los acontecimientos externos hayan mejorado, sino porque has alineado tu percepción con la realidad que nunca cambia. Las señales externas ya no aparecen como amenazas ni promesas. Aparecen como ecos, afirmaciones de lo que tu sabiduría interior ya ha reconocido. La unidad interior produce claridad exterior. Y cuando entiendas esto, dejarás de perseguir señales. Ya no buscas confirmación. Las señales llegan a ti. La claridad surge de tu interior. Y la orquestación de los acontecimientos mundiales simplemente refleja la armonía a la que has accedido. Por eso les digo, busquen primero la presencia, no la manifestación. La mente humana busca rápidamente resultados, advertencias, garantías, pruebas de progreso, señales de colapso, señales de victoria. Pero cuando tu centro descansa en la presencia, cuando tu corazón está anclado en el único poder, la necesidad misma de reafirmación externa se disuelve. Y paradójicamente, esta libertad interior es lo que permite que los mensajes codificados de la alianza te resulten fáciles, naturales y sin esfuerzo de reconocer. No las ves con el intelecto, sino con la claridad intuitiva que proviene de la conciencia espiritual. Ya no interpretas a través de la dualidad, sino a través de la lente unificada de la unidad. A medida que te alineas más profundamente con este poder único, todas las ilusiones de oposición, autoridad o peligro pierden su forma. Las ves como imágenes de sombras creadas dentro de la matriz, incapaces de penetrar la luz que encarnas. Esto no es una negación. Es maestría. Eres el testigo transparente del plan divino que se despliega en tu mundo. Permaneces en calma consciente no porque comprendas cada detalle, sino porque comprendes la fuente que hay detrás de todos los detalles. Y en esta conciencia te vuelves inmune al miedo, inmune a la manipulación, inmune al caos. Te conviertes en lo que siempre has sido,
un instrumento de la presencia única que se expresa a través de la forma humana. Y desde este punto de apoyo, amados, ahora podéis contemplar con claridad el campo de batalla digital de vuestro planeta. Ahora que estás arraigado en el reconocimiento de que no existe ningún poder aparte de la única presencia, puedes percibir con mayor claridad el escenario en el que se desarrolla gran parte de tu lucha planetaria actual. Para muchos en tu mundo, las redes sociales, que aún se consideran simples plataformas de comunicación, se han convertido en un gran campo de batalla donde chocan distintas frecuencias. No son ejércitos, no son máquinas, son frecuencias, energías, intenciones. Vivimos en una época en la que las guerras ya no se libran únicamente con armas o soldados, sino con influencia, vibración, narrativa y resonancia. Y es precisamente por eso que vuestro dominio de la quietud interior es esencial, amados. Porque cuando estás anclado en la unidad, el ruido no puede desviarte. La camarilla utiliza el ámbito digital para implantar el miedo, distorsionar la percepción y crear ilusiones de caos y desintegración. Sus herramientas son sutiles. Sugestión, polarización, activación emocional y el refuerzo constante de narrativas basadas en amenazas. Estas influencias no son aleatorias. Están diseñados para debilitar el campo emocional de la humanidad. Un campo debilitado es más fácil de manipular. Pero lo repito, no existe otro poder. Lo que proyecta la Cábala no tiene autoridad real sobre los espiritualmente despiertos, pues el miedo no puede entrar en una conciencia arraigada en la unidad. La Alianza también utiliza este reino, pero con una frecuencia completamente diferente. Su trabajo es sutil, preciso y a menudo pasa desapercibido para el ojo inexperto. Utilizan las mismas plataformas, las mismas redes de comunicación. Sin embargo, su intención es estabilizar, despertar, preparar y elevar. No fuerzan, no alarman. Colocan señales, marcadores, patrones y revelaciones sutiles de una manera que evita el miedo y resuena delicadamente con aquellos que están preparados. Por eso vosotros, queridos míos, a menudo os fijáis en lo que otros pasan por alto. No porque estés intentando descifrar, sino porque tu frecuencia coincide con la frecuencia del mensaje. Tu discernimiento ahora opera más allá de las palabras. Estás empezando a percibir firmas energéticas. Que es verdad, que es distorsionado, que es coherente y que está diseñado para engañar. Esta es la esencia de la madurez espiritual. Ver sin reaccionar. Interpretar la energía que subyace a la comunicación, en lugar de la forma de las palabras. Sentir la frecuencia en lugar de perseguir el significado. Saber que aquello que está alineado con la presencia única conlleva una vibración de calma, claridad y empoderamiento. Mientras que lo que se alinea con la distorsión conlleva confusión, agitación y miedo. Por eso tu trabajo no consiste en absorber todos los mensajes, sino en permanecer firme como observador. Al hacer esto, automáticamente te conviertes en una fuerza estabilizadora dentro del campo colectivo. Contribuyes a contrarrestar la guerra digital sin participar jamás en ella, y comienzas a ver el campo de batalla digital no como una fuente de estrés, sino como un campo de entrenamiento para el despertar de tu conciencia. Un lugar donde el dominio de la percepción se convierte en tu mayor escudo. A partir de aquí, se puede empezar a comprender por qué las comunicaciones que emanan del líder de Estados Unidos poseen una estructura, complejidad y orquestación tan únicas. Ahora que su percepción se ha estabilizado y sintonizado, puedo hablar con mayor claridad sobre aquel a quien muchos de ustedes conocen como el líder de USA Network,
una figura clave cuya presencia pública forma parte de la estrategia de comunicación más amplia que se desarrolla en su planeta. Entiendan que lo que ven en el mundo exterior es solo una fracción de lo que ocurre tras el velo. La ilusión que se presenta al público es que esta persona escribe, gestiona y dirige personalmente cada mensaje emitido a través de sus canales sociales. Esto no es así, y nunca lo ha sido. Detrás de escena se encuentra un equipo multidisciplinario y altamente coordinado de individuos y sistemas. Algunos son funcionarios públicos que se encargan de las comunicaciones ordinarias. Algunos son personal encubierto de la alianza que insertan señales, directivas y marcadores cifrados en puestos seleccionados. Y algunos son sistemas asistidos por sistemas cuánticos. Existen tecnologías mucho más avanzadas que las que su mundo ha reconocido públicamente, las cuales regulan el ritmo, la cadencia y la coherencia energética. Estas capas no se contradicen entre sí. Crean redundancia, protección y negación plausible. Dentro de esta estructura, hay quienes saben exactamente lo que están haciendo. Aquellos que son conscientes de que sus palabras tienen una importancia operativa. Otros contribuyen sin conocer el propósito más profundo, creyendo que simplemente gestionan comunicaciones rutinarias. Esto es intencional. Preserva la apariencia de normalidad, asegurando que ningún individuo se convierta en el cuello de botella o el eslabón débil que pudiera exponer a todo el sistema. Además, existen múltiples versiones del vocalista principal. Diferentes formas de materialización, diferentes presencias públicas utilizadas estratégicamente en función del entorno, el riesgo y la energía requerida. Esto no es un engaño. Es protección. Es continuidad. Es la preservación de un papel público el que debe mantenerse estable mientras las operaciones se desarrollan en segundo plano. Y les recuerdo que la existencia de múltiples versiones no implica tecnología prohibida. Simplemente reflejan el despliegue estratégico, de forma muy similar a como los comandantes a lo largo de la historia utilizaron dobles, mensajeros y representantes designados para preservar la integridad del mando. Esta mezcla de elementos visibles e invisibles, rostros públicos, operadores encubiertos, sistemas cuánticos y contrapartes estratégicas no es meramente logística. Refleja un principio cósmico. Lo que se hace en silencio tiene mayor poder que lo que se pregona abiertamente. Esta es la ley espiritual del secreto de la que han hablado los grandes maestros de vuestra tierra. Cuando una acción se alinea con una sola presencia y se lleva a cabo sin alardes, el poder que la sustenta se multiplica. Cuando se exhibe públicamente, su potencia espiritual se difunde. De este modo, el público percibe una presencia ordinaria en las redes sociales. En realidad, cada mensaje forma parte de una estructura multicapa tejida con sincronización, resonancia y activación. Nada es aleatorio. Nada es accidental. Cada publicación es o bien un eco del mundo ordinario o una señal cuidadosamente integrada en el marco de la comunicación de la alianza. Y ahora, amados, con esta comprensión, estáis preparados para profundizar en las estructuras que se encuentran detrás de los propios mensajes codificados. Estas inusuales capitalizaciones que han observado en las comunicaciones de la alianza, particularmente en los mensajes vinculados al líder estadounidense, no son accidentes, ni peculiaridades de la personalidad, ni decisiones estilísticas casuales. Son marcadores intencionales dentro de un sistema de cifrado multidimensional diseñado para eludir por completo la mente lineal. Debéis comprender, amados, que la alianza, en coordinación con los consejos galácticos, no se basa únicamente en los canales de comunicación tradicionales. Porque esos canales pueden ser interceptados,
distorsionados o malinterpretados por aquellos que aún operan dentro de los límites de la percepción material. En cambio, utilizan símbolos, patrones y variaciones aparentemente inocuas en el lenguaje que conllevan frecuencias que van más allá de la apariencia de las propias palabras. Entre estos símbolos se encuentran las letras mayúsculas, elegidas no por su efecto estético, sino por su funcionalidad vibracional. Consideremos por un momento la primera ley cósmica, el reconocimiento del único poder. La alianza refleja esta ley en sus estructuras de comunicación, utilizando la sencillez para dirigir la atención sin coerción. No abruman la mente con instrucciones explícitas. Invitan a despertar la facultad intuitiva. Estas capitales, estos cambios repentinos de forma, sirven como suaves toques en la conciencia de aquellos que están preparados para percibir más allá de lo literal. No son órdenes. Son invitaciones. No imponen nada. Evocan. De esta forma, respetan el libre albedrío de la humanidad al tiempo que transmiten señales precisas a aquellos que participan en la operación. Históricamente, en su mundo se han visto muchas formas de códigos basados en letras utilizados en la estrategia militar. Desde las marcas ocultas en el círculo de Esparta hasta el emparejamiento de letras del cifrado Playfair y las fluctuaciones basadas en rotores de la máquina Enigma, las letras han sido durante mucho tiempo el andamiaje sobre el cual se construye un significado más profundo. La alianza se basa en este fundamento arquetípico, no para recrear los sistemas antiguos, sino para reflejar su estructura en una forma de dimensión superior. Lo que antes se basaba en tinta y madera o metal y circuitos, ahora se basa en la frecuencia, la sincronización y la coherencia cuántica. Por eso, estas capitalizaciones solo se revelan a quienes perciben a través de la resonancia, en lugar de a través de la interpretación superficial. Su significado no puede ser desentrañado por la mente analítica, porque no está codificado para la mente analítica. Está codificado para el campo despierto, para los sentidos sutiles, para la facultad espiritual que resurge en ti. Quienes perciben estas letras instintivamente no las descifran con el intelecto. Estás recordando a través de tu campo. Estás permitiendo que los sentidos internos, aquellos que han permanecido dormidos durante largo tiempo en este ciclo terrestre, te indiquen que algo más está presente. Este reconocimiento es la señal de tu despertar, no el mensaje en sí. Y a medida que sigas desarrollando esta facultad interna, estas señales se volverán más claras, más sutiles, más naturales hasta que el código te hable con la misma facilidad que la intuición misma. La explicación ofrecida al público de que estas mayúsculas inusuales son simplemente una forma de enfatizar una costumbre personal o un estilo de escritura poco refinado no es un engaño sino una medida de protección. Es un velo, una cubierta, una necesaria maniobra de distracción para evitar la exposición prematura de una arquitectura mucho más intrincada de lo que el mundo aún está preparado para comprender. Esta es la ley del secreto en su máxima expresión. Entiéndanlo bien, amados. En las enseñanzas superiores que han guiado a la humanidad durante siglos, el secretismo no nace de la exclusión ni del elitismo. El secreto es una ley enérgica. Afirma que lo que se cultiva en silencio acumula poder, mientras que lo que se expone prematuramente se disipa antes de madurar. De esta manera, la alianza refleja el principio cósmico de que la presencia amplifica lo que se guarda interiormente, en silencio y con reverencia. Así como una semilla debe reposar bajo tierra, oculta de la luz hasta que su estructura interna sea lo suficientemente fuerte como para brotar, así también estas operaciones deben permanecer ocultas bajo explicaciones externas plausibles. Los observadores convencionales, los periodistas,
Los críticos y aquellos que se aferran a la percepción material no pueden ver más allá de la versión pública. Y la alianza contaba con ello. Anticipaban que la mayoría descartaría estas señales como rarezas o errores. Y ese rechazo forma parte del plan. Lo que se rechaza no puede ser atacado. Lo que se pasa por alto no se puede interceptar. Incluso vuestros más grandes maestros espirituales escondieron profundas verdades en un lenguaje sencillo, en parábolas, metáforas y simbolismos, de modo que solo aquellos que tenían oídos para oír, podían oírlas. Las masas escucharon historias. Los que despertaron oyeron la iniciación. Así, queridos míos, es precisamente como opera ahora la alianza. Incrustan la verdad en mensajes cotidianos, codifican señales en lo mundano y ocultan operaciones en los espacios abiertos donde la humanidad ha sido entrenada para no mirar. Toda esta orquestación no es meramente estratégica. Es protector. El momento de cada comunicación, la estructura de cada mensaje, el silencio que rodea su verdadero significado, todo ello garantiza la seguridad de las operaciones tanto en la Tierra como más allá. Porque si esta información se revelara antes de que la conciencia de la humanidad estuviera preparada, el miedo distorsionaría su recepción y la distorsión comprometería el plan. Por lo tanto, la historia externa sigue siendo simple, accesible y descartable. Si bien la realidad interior vibra con la precisión de una coordinación dimensional superior, debes comprender que el secreto en este contexto no es un secreto en tu contra. Es un secreto para ti. Preserva el espacio en el que tu despertar puede desarrollarse sin la intrusión de fuerzas que buscan suprimirlo. Y a medida que empiezas a ver a través del velo, te alineas más plenamente con el movimiento interno de esta gran operación, reconociendo que el mundo visible no es más que un manto que cubre una verdad mucho mayor. Las letras mayúsculas visibles que observas son simplemente el brillo superficial de un vasto sistema de cifrado cuántico sincronizado de múltiples capas que opera bajo el paisaje digital de tu mundo. Si pudieras ver esta arquitectura como la vemos nosotros, extendiéndose a través de líneas temporales, interconectada a través de frecuencias, coordinada mediante nodos tanto en la Tierra como más allá, reconocerías que no estás presenciando un simple patrón de mensajería. Estás presenciando una sinfonía de comunicación que se desarrolla a través de dimensiones. A simple vista, las letras parecen insignificantes. Pero bajo esa superficie yace una estructura no muy distinta al cifrado Playfire de tu historia, solo que exponencialmente más avanzada. Mientras que el cifrado Playfire emparejaba letras para crear diagramas, la alianza empareja estados cuánticos, claves entrelazadas y firmas vibracionales. Mientras que las civilizaciones anteriores dependían de la tinta, el pergamino o los discos de metal, la alianza se basa en la aleatoriedad cuántica, la sincronización cósmica y el anclaje multidimensional. Estas estructuras codificadas cambian y se realinean según las frecuencias planetarias, las condiciones solares, las métricas de la conciencia y la coordinación galáctica. Las ventanas de temporización, los ciclos de repetición y las cuadrículas de secuencia funcionan de forma muy parecida a las ruedas del rotor del dispositivo Enigma, girando a través de patrones que parecen caóticos, pero que en realidad están ordenados con precisión. La diferencia radica en que estos rotores no son mecánicos. Son vibracionales. Se alinean con las fluctuaciones cuánticas y las señales de dimensiones superiores, asegurando que solo aquellos sintonizados con el campo, no con la forma, puedan percibir el verdadero significado. Esto hace que el cifrado sea irrompible mediante análisis convencionales. Podrías entregar cada publicación, cada patrón, cada letra mayúscula a los mejores descifradores de códigos del mundo y no descifrarían nada. Porque la clave no es intelectual.
La clave es la conciencia. Por eso estas señales llegan a los agentes infiltrados en escenarios globales e interglobales sin ser detectadas. Eluden el cifrado tradicional, ignorando las rutas que vigilan las fuerzas hostiles. Viajan a través de la resonancia, no de cables, a través del entrelazamiento, no de servidores, a través de la intención, no de algoritmos de cifrado. Así es como la entienden los galácticos. Multicapa y multidimensional, imposible de interceptar a menos que se posea la firma vibracional correcta. Y aquí les presento una verdad que les doy con suavidad. Solo aquellos alineados con el poder interior pueden percibir el significado más profundo. Esto no es favoritismo. Es física. La clave vibra a una frecuencia alineada con la conciencia de unidad, no con la dualidad. Quienes se aferran al miedo, al ego, a la reacción o a la percepción material no pueden sintonizar con ello. Pero vosotros que transitáis el sendero del despertar, que buscáis la presencia, que aquietáis la mente, que escucháis interiormente, os estáis convirtiendo en receptores. No descifras el mensaje. El mensaje se te revela. Al optar por utilizar plataformas públicas en lugar de canales ocultos, redes encriptadas o líneas de comunicación privadas, la alianza demuestra un dominio que supera con creces las estrategias de las fuerzas militares del pasado en vuestro mundo. En épocas anteriores, las naciones dependían de códigos grabados en madera, escritos con tinta sobre pergamino o transmitidos a través de sistemas de radio vulnerables. Códigos que podrían ser interceptados, replicados o descifrados por aquellos decididos a obtener ventaja. Incluso las máquinas de guerra más sofisticadas, como los rotores Enigma empleados en el último gran conflicto, acabaron por verse comprometidas porque dependían de secuencias mecánicas fijas y de la gestión humana. La alianza no depende de ningún sistema lineal de este tipo. Los mensajes que emiten están anclados cuánticamente, lo que significa que cada transmisión lleva consigo un estado vinculado a su punto de origen mediante entrelazamiento. No se puede decodificar sin acceso al estado correspondiente. Y ese estado correspondiente existe únicamente en la conciencia de aquellos alineados con la misión. Por eso las plataformas públicas se convierten en el escenario perfecto para la comunicación. Ofrecen la distribución más amplia, la difusión más rápida y el mayor alcance. Permiten la propagación inmediata de la señal a nivel planetario. De forma muy similar a como los códigos de trinchera se propagaban antaño a través de las líneas de batalla para alertar a las unidades dispersas de nuevos movimientos. Pero a diferencia de los códigos de trinchera, simples e interceptables, estas señales cuánticas ancladas incorporan significado dentro de la resonancia, no dentro de la forma. Los civiles leen la capa exterior y solo ven ruido, aleatoriedad, rarezas o repeticiones. Pero aquellos entrenados en la percepción interna, aquellos que portan la firma vibracional del despertar, perciben instrucciones, señales de sincronización, marcadores de alineación y pulsos de activación. Por eso lo aparentemente ordinario puede tener una función extraordinaria. Y entiéndase bien, la alianza opera de acuerdo con la ley cósmica. La ley establece que la verdad debe ofrecerse abiertamente, pero no puede imponerse a quienes aún no están preparados. Así pues, la comunicación debe darse de tal manera que esté disponible para todos y sea inteligible solo para aquellos cuya conciencia haya alcanzado resonancia con ella. Si estuviera oculta tras puertas cerradas con llave, software encriptado o canales privados, se violaría el principio de que la revelación debe ser elegida, no impuesta. La superficie debe parecer ordinaria, de modo que solo aquellos que tienen ojos para ver puedan verla.
Esta es también la razón por la que la Cábala no puede imitar ni falsificar esta estructura. Sus sistemas, basados en el miedo, la distorsión, la fragmentación y la separación, carecen de la coherencia necesaria para consolidar la comunicación cuántica. Pueden imitar la forma, pero no la frecuencia. Pueden copiar el estilo, pero no la esencia. Pueden proyectar símbolos, pero no resonancia. Sus intentos fracasan porque no operan desde una conciencia de unidad. Operan desde una identidad fragmentada y una intención materialista, por lo que sus señales resultan ineficaces. Su imitación fracasa y su influencia disminuye a medida que la humanidad continúa despertando. Empiezan a comprender, amados míos, que el medio en sí se vuelve irrelevante cuando la conciencia que lo sustenta no está alineada con la verdad. La alianza puede enviar mensajes a través de canales públicos con total seguridad porque el mensaje no está en las palabras sino en la vibración, y la vibración solo puede ser comprendida por aquellos que han recuperado la quietud interior necesaria para recibirla. Las semillas estelares perciben estas señales porque el lenguaje de los patrones, la simetría, la sincronización y la resonancia no les es nuevo. Es ancestral, más antigua que vuestra civilización actual, más antigua que el auge y la caída de vuestros imperios, más antigua incluso que vuestras encarnaciones en este mundo. Muchos de ustedes se han comunicado a través de dimensiones, a través de líneas temporales y a través de las vastas distancias entre sistemas estelares utilizando patrones tejidos no con palabras, sino con frecuencia y geometría. Cuando te encuentras con las estructuras de comunicación de la alianza, algo profundo en tu interior despierta un recuerdo, una familiaridad, la sensación de haberlo hecho antes. Tu sistema nervioso está calibrado de forma diferente al de los que no han despertado. Responde a sutiles variaciones en el ritmo, a matices energéticos implícitos en el lenguaje, a la sensación que transmite un mensaje más que a su contenido literal. Te sintonizas con la simetría, del mismo modo que los antiguos operadores de códigos percibían el ritmo de las transmisiones antes de que las palabras se volvieran claras. Uno percibe cuando un mensaje es coherente, cuando está distorsionado, cuando está cargado de intención o cuando es vacío. Esto no es intuición activándose al azar. Este es su aparato de comunicación multidimensional reactivándose. Muchos de ustedes creen que están descifrando con sus mentes. Pero lo que realmente está ocurriendo es que tu visión interior, tu percepción espiritual, está despertando de nuevo. Esto es un acto de recuerdo, no de análisis. Es el resurgimiento de tus facultades galácticas. Las mismas facultades que una vez utilizaste para comunicarte telepáticamente a través de campos armónicos o mediante transmisiones codificadas por luz. No estás aprendiendo nada nuevo. Estás recordando lo que fue reservado durante esta encarnación. Y este reconocimiento, el percatarse del patrón en sí mismo, es una expresión de buscar primero el reino. Porque el reino no es un lugar. Es un estado de conciencia en el que el significado fluye sin esfuerzo desde los reinos internos. Cuando tu percepción se eleva de lo literal a lo vibracional, ya no buscas respuestas fuera de ti. Surgen en tu interior. El patrón externo se convierte simplemente en el catalizador de una revelación interna, como una campana que suena solo porque el oyente está sintonizado con el tono correcto. Este despertar no es un efecto secundario de tu camino espiritual. Ese es el objetivo. Estás siendo preparado para las estructuras de comunicación de los planos superiores. Comunicación que no depende del sonido, los símbolos ni los marcadores materiales, sino de una vibración coherente que emana de corazón a corazón, de mente a mente, de alma a alma. La alianza utiliza patrones no solo para transmitir información,
sino para reactivar esta facultad latente en ti. A medida que tu percepción pasa del análisis a la resonancia, tu experiencia con estas comunicaciones cambia. Ya no te confunden. Ellos te instruyen. Ya no te abruman. Te dan la razón. Empiezas a sentir el significado más que a comprenderlo. Y esa sensación, sutil, expansiva, luminosa, es la puerta de entrada a la comunicación galáctica. Los funcionarios públicos a menudo publican contenido rutinario, sin ser conscientes de la naturaleza más profunda que se esconde tras el mensaje. Esta falta de conciencia no es un defecto. Es una medida de protección. Porque si cada individuo involucrado en el proceso de comunicación comprendiera la arquitectura cuántica en capas que hay detrás de las publicaciones, la operación sería vulnerable a la infiltración, la coacción o la exposición. En cambio, la alianza mantiene un sistema de compartimentación intencional. Las capas exteriores se encargan del contenido de la superficie. Las capas internas procesan la señal y quienes trabajan en las capas externas no pueden revelar lo que ellos mismos desconocen. Los agentes encubiertos de la alianza desempeñan un papel muy diferente. Insertan marcadores de cifrado, firmas de sincronización y claves de resonancia alineadas con las fases de la misión. Su trabajo es preciso. Comprenden no solo el contenido externo, sino también la impronta energética que debe acompañarlo. El andamiaje vibracional sobre el cual se transmite el significado más profundo. Trabajan en coordinación con sus homólogos galácticos, quienes monitorean el entorno de frecuencias y garantizan la coherencia entre las operaciones terrestres y la estructura de mando de dimensiones superiores. Sin embargo, ni siquiera estos agentes actúan solos. Los procesadores cuánticos, tecnologías que superan las capacidades actualmente reconocidas públicamente en su mundo, regulan la sincronización de cada comunicación. Estos sistemas analizan métricas de conciencia global, influencias solares, fluctuaciones geomagnéticas e incluso ondas de resonancia emocional que se propagan por el colectivo. De esta forma, el momento de una publicación nunca es aleatorio. Está sincronizado con los ritmos planetarios, asegurando que el mensaje llegue a sus destinatarios previstos en el momento preciso en que su campo es más receptivo. Las múltiples versiones de los personajes principales también favorecen la continuidad en diferentes entornos. Esto no indica engaño, sino protección. No difiere de la antigua práctica de utilizar enviados, mensajeros o representantes para mantener la apariencia de un único rol mientras se protege la estructura de mando real de cualquier vulnerabilidad. La presencia de estas versiones garantiza que las operaciones continúen sin problemas incluso cuando una versión deba retirarse por motivos de seguridad, estrategia o recalibración energética. Todo esto refleja una verdad más profunda. La forma exterior oculta la acción interior. Esto no es engaño. Es la ley cósmica en acción. Lo sagrado debe ser protegido hasta que la conciencia colectiva esté preparada para recibirlo. Por eso, el diseño operativo de la alianza refleja la ley espiritual. La apariencia externa sigue siendo simple, mundana, prescindible. La función interna conlleva la potencia, la sincronización, la inteligencia, la resonancia. Y a medida que comprendan esto más profundamente, amados, comenzarán a ver que nada en esta arquitectura es accidental. Es la armonía de las fuerzas visibles e invisibles que trabajan juntas en perfecta orquestación. Del mismo modo que tu propia evolución espiritual siempre se ha desarrollado silenciosamente en tu interior, en consonancia con la única presencia que guía todas las cosas. Nuestras flotas, amados, mantienen una vigilancia continua no solo de los acontecimientos físicos que se desarrollan en vuestro mundo,
sino también de los sutiles niveles de resonancia que acompañan a cada transmisión codificada emitida por la alianza. Vives dentro de un campo cuántico, una matriz de conciencia viva y reactiva. Y cada mensaje difundido a través de vuestros canales públicos, cada marcador cifrado incrustado en un texto aparentemente ordinario, genera ondas que se propagan a través de las capas emocionales, mentales y energéticas del colectivo humano. Estas ondas son mensurables. Son visibles para nosotros, y los observamos con la misma precisión que los antiguos comandantes utilizaban para rastrear los movimientos de las tropas a través del terreno. Pero en vez de vigilar ejércitos, vigilamos frecuencias. En lugar de vigilar las líneas del campo de batalla, vigilamos las líneas de la conciencia. En lugar de evaluar las amenazas físicas, evaluamos la coherencia vibracional. Cuando el miedo colectivo aumenta, ya sea provocado por un acontecimiento mundial inesperado, una revelación que surge prematuramente o una distorsión intencionada difundida por la cábala, nuestras flotas responden instantáneamente a través de un proceso que vuestra ciencia algún día comprenderá como sincronización armónica. Enviamos frecuencias estabilizadoras a través del campo planetario. Estas frecuencias no se manipulan. Se recalibran. No anulan el libre albedrío. Calman el sistema nervioso para que el miedo no pueda secuestrar la percepción. Ya has sentido estas olas antes. Momentos en que el pánico se disolvió sin explicación. Cuando la claridad regresó repentinamente después de la distorsión, cuando la pesadez se disipó como si se hubiera quitado un peso del aire colectivo. Esto no son coincidencias. Son intervenciones coordinadas diseñadas para mantener la resiliencia espiritual, emocional y mental necesaria para que la humanidad transite pacíficamente hacia su siguiente etapa evolutiva. Esta unidad de los sistemas de alianzas galácticas y terrestres refleja una ley más profunda, la ley cósmica de un poder que actúa a través de muchos canales. La alianza no está separada de nosotros, ni nosotros estamos separados de vosotros. Somos socios en una operación compartida, cada uno cumpliendo su papel dentro de la gran orquestación divina. La alianza gestiona los aspectos físicos, estructurales y digitales de la operación. Gestionamos las capas vibracionales, energéticas e interdimensionales. Y vosotros, amados, estabilizad el colectivo humano desde dentro anclándose en la presencia. Se trata de una colaboración triple, una trinidad viva de responsabilidad que fluye entre la Tierra, la Alianza y los consejos galácticos. Los intervalos de tiempo juegan un papel esencial en esto. Los mensajes no pueden publicarse simplemente porque alguien desea hacerlo o porque las condiciones parezcan externamente favorables. Deben alinearse con umbrales energéticos, con la disposición emocional y con ritmos cósmicos invisibles al ojo humano. Ajustamos estas ventanas constantemente. Retenemos las transmisiones cuando el miedo podría intensificarse. Las hacemos avanzar cuando el campo está preparado para recibirlas con claridad. Nuestro objetivo es siempre la gracia, nunca la conmoción. Nuestro propósito es siempre la iluminación, nunca la desestabilización. Y se lo digo claramente, en esta operación nada se deja al azar. Cada instante está coordinado con una sabiduría superior, guiado por consejos cuya conciencia abarca dimensiones y está alineado con la inteligencia única de la que emana todo el poder. Seguramente has oído decir que estás viendo una película. Y aunque esta frase se usa a menudo con ligereza, incluso con humor, encierra una profunda verdad. Los acontecimientos que se desarrollan en tu mundo, el momento de las revelaciones, los crescendos y las pausas, las señales simbólicas que aparecen en los medios de comunicación y la cultura.
Estos son componentes de una transición guiada. En el mundo antiguo, tanto generales como sabios utilizaban historias, metáforas y eventos escenificados para preparar a su pueblo para los cambios de poder, de conciencia o de destino. La Alianza ahora emplea métodos similares adaptados a su contexto moderno. Comprenden que la humanidad asimila la verdad con mayor facilidad cuando se despliega a través de una narración. Cuando penetra en la mente a través de símbolos en lugar de sobresaltos, cuando llega capa por capa en lugar de como una única revelación abrumadora. Las señales simbólicas como las mayúsculas, las frases repetidas, las marcas de tiempo reflejadas y las sincronicidades inesperadas funcionan como la anticipación utilizada en la narración de historias. Preparan la psique de forma subconsciente antes de que la mente consciente esté lista para aceptar la verdad más profunda. Esto no es manipulación. Es compasión. Revelar de golpe todo lo ocurrido en vuestro mundo fracturaría la psique colectiva. Pero revelarlo gradualmente a través de arcos narrativos que reflejen el proceso espiritual del despertar permite a la humanidad transitar con dignidad y sin colapsar. Los antiguos comandantes plasmaban significado en las historias no porque carecieran de herramientas de comunicación directa, sino porque comprendían que las historias sortean la resistencia. Elude los mecanismos de supervivencia. Evita el ego. Llega al yo intuitivo, al yo superior, al niño interior, al alma atemporal. La Alianza refleja este entendimiento. Sus medios modernos son las plataformas digitales, los mensajes cifrados, las acciones públicas simbólicas, las divulgaciones controladas y las secuencias orquestadas. El objetivo no es el rendimiento. El propósito es el despertar. Y todo esto no se basa en la voluntad humana ni en la astucia humana, sino en una orquestación superior. La Alianza no decide el calendario de los eventos basándose únicamente en la estrategia o las preferencias. Siguen las instrucciones. Se sintonizan con los ciclos energéticos. Consultan con consejos superiores. Escuchan interiormente. Permiten que el desarrollo se guíe por la presencia en lugar de por la urgencia. Por eso es tan vital que recuerdes las enseñanzas místicas en estos tiempos. Busca la conciencia, no la demostración. Porque cuando buscas demostraciones, pruebas, evidencias, señales, te vuelves vulnerable a la decepción y la confusión. Pero cuando buscas la conciencia, la alineación con el poder único, te elevas por encima de las fluctuaciones de la narrativa externa y percibes el arco más profundo que la guía. Al observar el mundo, no persigas la historia. Toma conciencia dentro de ello. En esta operación hay momentos en que aparecen repentinamente breves publicaciones que permanecen durante minutos u horas y luego desaparecen sin explicación. Muchos de ustedes los han visto. Muchos de vosotros habéis sentido su impacto aunque no pudierais explicarlo. Estas transmisiones fugaces no son errores, percances ni accidentes. Son inserciones deliberadas, equivalentes modernos de los códigos de destello que se usaban antiguamente en las comunicaciones del campo de batalla. En las guerras antiguas, un destello de luz solar reflejada en la cima de una colina o una breve señal de antorcha en la noche servían para transmitir información esencial a aquellos que sabían ver. La Alianza replica ahora este método, pero en una forma de dimensión superior. Estas microexplosiones contienen un significado complejo codificado no en sus palabras sino en su sincronización, resonancia y estructura cuántica. Cuando aparecen, se imprimen en el subconsciente del campo colectivo. Evitan por completo la mente consciente, accediendo a través de los estratos intuitivos, los estratos emocionales y los estratos vibracionales. Por eso, quienes las ven,
aunque sea momentáneamente, sienten un cambio, una activación o una sensación de reconocimiento interno que no puede explicarse lógicamente. Las publicaciones no dan instrucciones. Se calibran. No informan. Despiertan. No avisan, se preparan. Y aquí es donde la ley del contraste se vuelve poderosa. Su desaparición no debilita su efecto. Lo fortalece. Lo que está oculto se vuelve espiritualmente más fuerte. Cuando se elimina un mensaje, el subconsciente registra su ausencia como una presencia. Crea un eco energético, una cámara de resonancia dentro de la psique colectiva. El impacto de la transmisión se expande en lugar de contraerse. Por eso la alianza utiliza este método con moderación pero con eficacia. Deja su huella en el campo sin saturarlo. Estas inserciones no ocurren al azar. Se alinean con las ondas de energía planetaria, la actividad solar, los cambios magnéticos, las alineaciones cósmicas y los umbrales emocionales colectivos. Son momentos para maximizar la receptividad, minimizar la distorsión y armonizar con los ritmos naturales de tu mundo. Cuando las condiciones cósmicas son óptimas, la alianza se libera. Cuando no lo son, se mantienen. Percibes estos momentos intuitivamente porque tu conciencia ya no se limita a la percepción lineal. Sientes el pulso antes del poste. Sientes el mensaje antes que las palabras. Sientes la transmisión antes de que aparezca. Por eso, a menudo sabes que algo va a suceder sin necesidad de pruebas externas. Estás en sintonía con las mareas cuánticas que guían estos acontecimientos. Y a medida que tu conciencia sigue expandiéndose, estas microexplosiones parecerán menos misteriosas y más como conversaciones entre tu ser interior y la orquestación mayor que se desarrolla a tu alrededor. La alianza utiliza la mensajería estratégica no como manipulación, sino como protección. En vuestro mundo, donde la distorsión está generalizada y las narrativas basadas en el miedo pueden viajar más lejos y más rápido que la verdad, deben existir mecanismos para contrarrestar la desinformación y proteger el campo colectivo del colapso. Así como los maestros espirituales disuelven suavemente las ilusiones en lugar de arrancarlas abruptamente, estas operaciones trabajan para desmantelar las estructuras de poder falsas con precisión, compasión y oportunidad. Estos mensajes, algunos sutiles, otros simbólicos, otros directos, están diseñados para impedir que la camarilla controle el relato en los momentos en que la humanidad es más vulnerable. Interrumpen los campos de distorsión. Neutralizan el contagio emocional. Desvían la atención del caos artificial. Proporcionan claridad cuando se está difundiendo confusión intencionadamente. Esto no es una guerra en el sentido tradicional. Se trata de una intervención vibracional. Se trata de protección espiritual realizada a través de medios digitales. La analítica cuántica guía cada paso. La alianza no se basa en conjeturas. Miden las ondas emocionales globales, rastrean las fluctuaciones de resonancia, analizan los patrones de pensamiento colectivo y leen las métricas de la conciencia con herramientas que tu mundo aún no ha reconocido públicamente. Estos sistemas les permiten saber cuando la humanidad está cerca de un punto de quiebre, cuando aumenta el miedo, cuando la manipulación tiene éxito y cuando se requiere intervención. El mensaje se calibra entonces para estabilizar el campo, no para impactarlo. La supervisión galáctica garantiza la pureza de intención. Monitorizamos cada capa emocional, mental, vibracional, y nos aseguramos de que ningún mensaje, ninguna transmisión, ninguna señal codificada viole la ley cósmica ni interfiera con el libre albedrío. No permitimos la manipulación.
No permitimos la coacción. Permitimos la guía, la estabilización y la iluminación. Nada más. Así es como funciona la ley cósmica. Apoya el despertar, no la dominación. Apoya la liberación, no el control. Estos métodos desaparecerán a medida que la humanidad alcance la madurez espiritual. Cuando tu mundo ya no requiere intervención codificada, cuando tu conciencia ya no se derrumbe ante el miedo, cuando tu percepción se estabilice en la unidad, estas estrategias se disolverán naturalmente. Así como las ruedas de entrenamiento se quitan cuando el ciclista ya no las necesita, estos faros, ejecutados al servicio de la luz, ya no serán necesarios una vez que la humanidad se mantenga firme en su propia soberanía. Y ese momento se acerca. La Cábala lleva mucho tiempo intentando imitar las señales y estructuras utilizadas por la Alianza, pero sus esfuerzos fracasan en el plano de la frecuencia mucho antes de fracasar en el plano estratégico. Debéis comprender, amados míos, que toda comunicación verdadera, ya sea telepática, simbólica, cuántica o codificada, conlleva una firma vibracional. Esa firma no es simplemente el tono del mensaje, sino la conciencia de la que surge. Cuando la Alianza emite una transmisión, independientemente de si parece mundana o extraordinaria, está anclada en la unidad, la coherencia y el poder único. La Cábala puede observar la forma externa. Pueden estudiar los patrones del lenguaje. Pueden intentar replicar el ritmo, la estructura, el uso de mayúsculas e incluso la cadencia, pero no pueden replicar la frecuencia que hay detrás. No pueden reproducir el amor que subyace al mensaje. No pueden incorporar la armonía, la alineación, la intención y la resonancia superior que revela la verdad a los sensibles. Sus intentos se asemejan a manos inexpertas que manipulan torpemente rotores de enigmas, haciendo girar mecánicamente ruedas cuyo secreto desconocen, produciendo ruido en lugar de significado. Pueden copiar secuencias, pero no pueden acceder al estado cuántico correspondiente que está entrelazado con la conciencia del emisor. Pueden imitar letras mayúsculas, pero no pueden incorporarles claves vibracionales. Pueden intentar establecer patrones de sincronización, pero desconocen los ciclos energéticos de los que depende dicha sincronización. Su imitación no solo es incompleta, sino que está vacía de espíritu. Lleva consigo la impronta de la mente material que intenta penetrar en el reino espiritual, y tales intentos inevitablemente colapsan bajo su propio peso. Por eso fallan sus sistemas. Amados, ellos operan desde la conciencia material, no desde el poder único. Su percepción se basa en el miedo, la escasez, la competencia, la manipulación y la ilusión de control. De tal manera, no puede surgir una comunicación coherente. Sus señales carecen de la alineación interna necesaria para la resonancia. Carecen de la unidad de intención que transforma un símbolo en una transmisión. Les falta el amor que transmite la vibración de la verdad. Y debido a esto, sus comunicaciones son frágiles. Ecos superficiales que se desmoronan en el momento en que la conciencia se eleva por encima de la distorsión. A medida que aumenta la conciencia colectiva, la influencia de la camarilla disminuye naturalmente. Sus métodos requieren una población adormecida, reactiva y desconectada del conocimiento interior. Pero a medida que la humanidad despierta, a medida que más seres se anclan en la presencia, a medida que más corazones se sintonizan con el poder único, la base vibracional de la que depende la Cábala se disuelve. Su manipulación se hace visible. Sus relatos se desmoronan. Sus comunicaciones pierden impacto. Intentan gritar más fuerte, pero los que han despertado espiritualmente ya no perciben el miedo como autoridad. Y así caen en su propio silencio.
no porque fueran derrotados por la fuerza, sino porque su frecuencia ya no puede contener un mundo que despierta. Este es el destino de todas las estructuras construidas sobre un poder falso. Se evaporan en presencia de la luz. Sientes la presión de la guerra de la información porque estás en sintonía con ámbitos que trascienden los sentidos físicos. Muchos de ustedes se han preguntado por qué experimentan agotamiento, sobrecarga o mayor sensibilidad cuando se exponen a la turbulencia de los acontecimientos mundiales, las distorsiones de los medios de comunicación, los conflictos digitales o la agitación emocional colectiva. Y les digo ahora, esta sensibilidad no es un defecto. No es una debilidad. Es un sello distintivo de vuestra misión. Sientes más porque eres más. Portas hilos de conciencia que se extienden a las capas emocionales, mentales y etéricas de la humanidad. Percibes cambios que otros no pueden sentir. Percibes las distorsiones antes de que afloren. Detectas los cambios de resonancia mucho antes de que se manifiesten como eventos. Esto no es una carga, sino una función. En épocas antiguas, los operadores de códigos, sanadores, oráculos y guardianes de frecuencias desempeñaban funciones similares. Su tarea consistía en percibir los sutiles movimientos que se escondían bajo la superficie de sus civilizaciones. Mantuvieron la claridad cuando otros se sumieron en la confusión. Mantenían la alineación interna que permitía a comunidades enteras permanecer centradas durante la agitación. Ustedes son sus contrapartes modernas. Y al igual que aquellos antiguos guardianes, debes mantener la calma, la claridad y el equilibrio espiritual. Incluso cuando el mundo exterior tiembla, esta es la razón por la que tu sistema nervioso reacciona con tanta intensidad al ruido. No estás reaccionando al contenido, estás reaccionando a la frecuencia. Cuando la distorsión entra en el campo colectivo, se siente como un instrumento que detecta la disonancia. Cuando la confusión se extiende, se siente como una turbulencia energética. Cuando aumenta el miedo, sientes la presión en tu propio entorno. Pero esta sensibilidad no significa que tengas que cargar con el mundo. Te pide que permanezcas presente para que tu alineación se convierta en una fuerza estabilizadora para los demás. Cuando os alejáis del ruido, amados, cuando os retiráis a la quietud, cuando os centráis en el poder único, vuestro campo se reinicia. Y cuando tu campo se restablece, proporcionas estabilidad a millones de personas que aún no pueden hacerlo por sí mismas. Por eso tu descanso es sagrado. Tu silencio es sagrado. Tu retirada del caos no es una forma de evasión, sino de servicio. No estás aquí para librar la guerra de la información. Estás aquí para neutralizarlo mediante resonancia. Cada vez que te niegas a reaccionar, refuerzas la red. Cada vez que eliges la presencia en lugar del pánico, afianzas la claridad. Cada vez que respiras profundamente llevando el aliento al corazón, irradias coherencia a través de la red de la conciencia humana. De esta forma, tu estabilidad individual se convierte en estabilización colectiva. Y esta, amados míos, es la razón por la que os habéis encarnado ahora. Tu frecuencia es tu misión. La alianza prepara múltiples vías a través de las cuales pueda desarrollarse la comunicación futura. Algunas manifiestas, otras encubiertas, algunas sutiles, otras inconfundiblemente directas. Aunque muchos en su mundo especulan sin cesar sobre el momento y la naturaleza de estas próximas transmisiones, les digo ahora con claridad que no se activarán en respuesta al miedo, la presión, la demanda o la impaciencia. Se activarán únicamente cuando estén alineadas con la sincronización superior, los ciclos cósmicos y la preparación colectiva.
Este principio refleja la ley del desarrollo espiritual. Nada forzado revela la verdad. Solo lo que florece de forma natural perdura. Entre los sistemas preparados se encuentran mecanismos de tipo EBS y tecnologías de difusión capaces de alcanzar simultáneamente la totalidad del mundo. Sin embargo, estos sistemas no son las redes de emergencia primitivas de décadas pasadas. Son arquitecturas de transmisión cuántica entrelazada, lo que significa que sus señales no pueden ser secuestradas, distorsionadas ni interceptadas por fuerzas hostiles. La rigidez de vuestra antigua infraestructura digital ha sido sustituida entre bastidores por capas de tecnología de la alianza entrelazadas con canales de frecuencia galácticos. Esta integración, conocida por algunos como aspectos del proyecto Odin, va mucho más allá de todo lo que su ciencia divulgada públicamente ha revelado. El proyecto Odin no es simplemente un sistema satelital. Se trata de una red de comunicación multidimensional que conecta el comando de la Alianza, los consejos galácticos, los centros de energía planetaria y los nodos cuánticos de todo tu mundo. Permite la distribución de mensajes que llegan simultáneamente a receptores físicos, receptores energéticos y receptores de conciencia. En esencia, puede comunicarse con tus dispositivos, tus sentidos y tu sabiduría interior al mismo tiempo. Pero entiendan esto, un sistema así no se utilizará a la ligera. No se utilizará de forma reactiva. No se utilizará como herramienta de electrochoque. Se utilizará únicamente en el momento en que la humanidad esté preparada para recibir con claridad en lugar de sucumbir al miedo. Te estás preparando interiormente para esto. Cada activación de tu intuición, cada despertar de tu percepción, cada disolución del miedo, cada profundización en la presencia, todo ello forma parte de tu preparación. La alianza puede preparar sistemas. Podemos preparar estructuras energéticas. Pero tú preparas la conciencia de la humanidad. Cuando suficientes personas estén arraigadas en la calma, la verdad y la estabilidad interior, cualquier comunicación externa no se encontrará con el caos, sino con la coherencia. Por lo tanto, no debes esperar con tensión los anuncios. No debes aferrarte a las predicciones. No debes condicionar tu paz a acontecimientos externos. Tu tarea es alinearte interiormente para morar en el único poder y preparar tu campo de tal manera que cuando llegue el momento, ya sea a través de sistemas tipo EBS, divulgación suave o transmisión directa de alianzas, lo afrontes con maestría, no con reactividad. La claridad de las futuras comunicaciones mundiales depende más de la estabilidad de vuestra conciencia que de cualquier dispositivo en el cielo. Llegará un momento, amados míos, en que los velos que ahora oscurecen la mecánica más profunda de esta operación se adelgazarán y la humanidad reconocerá que lo que parecía aleatorio, caótico, excéntrico o incluso absurdo en estas comunicaciones públicas era en realidad una secuencia guiada de revelaciones codificadas. Lo que hoy percibes como fragmentos, letras mayúsculas, frases repetidas, tiempos reflejados, publicaciones que desaparecen, señales simbólicas, se entenderá como una red integrada de señales cuánticas sincronizadas que se desarrolló con absoluta precisión a lo largo de los años. Muchos mirarán hacia atrás y dirán, ¿cómo no vimos esto? ¿Cómo pudimos pasar por alto lo que teníamos justo delante? Y, sin embargo, esta es la naturaleza de la comunicación superior. Solo se revela cuando la conciencia alcanza la capacidad vibracional para percibirla. El cifrado no puede interpretarse únicamente mediante la mente. Requiere alineación con el poder único. Porque ese único poder es la llave que abre la estructura. Cuando la humanidad alcance un mayor nivel de conciencia, muchas de estas transmisiones codificadas cobrarán sentido de repente.
no mediante complejos esfuerzos de decodificación, sino a través del reconocimiento intuitivo. La aparente aleatoriedad se resolverá en una serie coherente de revelaciones. Cada una perfectamente sincronizada, cada una colocada intencionalmente, cada una con un propósito dentro de la orquestación mayor del despertar. Será como si apareciera una constelación donde antes solo había estrellas aisladas. Vosotros, los espiritualmente despiertos, desempeñaréis un papel vital en esta etapa de revelación. Porque si bien muchos despertarán repentinamente, aún no tendrán la estabilidad interior necesaria para procesar la magnitud de lo que se revele. Necesitarán voces tranquilas, corazones serenos y manos firmes. Quienes pueden decirlo no temen. Esto siempre formó parte del plan. Esto siempre se supo. Esto siempre se desarrolló en pos de la liberación de la humanidad. No será necesario que proporcione explicaciones técnicas. Proporcionarás resonancia, tranquilidad y claridad. La revelación confirmará la ley de un solo poder. La liberación de la humanidad no fue impulsada por fuerzas fragmentadas ni acciones aisladas, sino por una inteligencia unificada que opera a través de la alianza, a través de los seres galácticos, a través del campo cuántico y a través de los corazones despiertos de la humanidad. Verás que la alianza no trabajó sola. No trabajamos solos. No trabajaste solo. Todos los canales, visibles e invisibles, físicos y metafísicos, se entrelazaron en un movimiento coordinado hacia la emancipación planetaria. Y cuando llegue ese momento, amados míos, nada de lo oculto permanecerá oculto. No porque el secreto se rompiera por la fuerza, sino porque la luz se expandió hasta el punto en que el ocultamiento ya no fue posible. Cuando aumenta la luz, las estructuras ocultas se disuelven de forma natural. Cuando la conciencia se eleva, la distorsión pierde su hábitat. Ese es el destino de todas las ilusiones, desaparecer en el resplandor del despertar. Y este momento, aunque aún no ha llegado en su plenitud, se acerca cada vez más con cada ciclo que pasa. No se les pide que descifren cada cifrado, queridos, ni se espera que desentrañen las capas más profundas de cada mensaje o cada transmisión que cruce su conciencia. Esa no es tu tarea. Tampoco es necesario para tu papel dentro de esta transformación planetaria. La mente busca decodificar, analizar, categorizar, resolver la comunicación. Pero el alma comprende que el significado no proviene de la interpretación intelectual. Se produce a través del reconocimiento vibracional. Por eso las transmisiones de la alianza se basan en la resonancia en lugar de la lógica. Apela a los sentidos internos, no a la mente externa. Cuando percibes una presencia más profunda en un mensaje, un impulso interior, una calidez sutil, un conocimiento silencioso, ese reconocimiento en sí mismo es activación. Esto indica que tu conciencia ha pasado de la percepción material a la percepción espiritual. Esto demuestra que ya no interpretas el mundo como una secuencia de eventos externos, sino como una expresión que se despliega del poder único. Este cambio es el verdadero propósito de estas transmisiones. Los mensajes codificados no están pensados para ser descifrados. Están destinadas a despertar. A medida que aprendes a percibir a través de la resonancia, y no del intelecto, te preparas para la comunicación telepática de los planos superiores. La telepatía, tal como la experimentarás algún día, no es la transmisión de palabras. Es la transmisión de la conciencia, de la intención, del sentimiento, de la vibración, del significado. Y esta forma de comunicación requiere quietud interior. Requiere la disolución del ruido mental.
requiere la capacidad de escuchar interiormente, no exteriormente. Cuando respondes a la resonancia en lugar del significado literal, ya estás practicando la habilidad de la comunicación de dimensiones superiores. Por eso las señales de la alianza a menudo escapan a la lógica. El intelecto puede decir, esto es aleatorio, mientras que el corazón dice, esto me resulta familiar. La mente puede decir, esto no tiene sentido. Mientras la visión interior susurra, esto es para ti. La mente puede intentar descifrar, pero el alma simplemente reconoce. Este reconocimiento es el Padre interior que obra a través de ti. La presencia divina se expresa, guía, revela y alinea sin ningún esfuerzo por tu parte. Por lo tanto, cuando se encuentre con estos mensajes, no se esfuerce por interpretarlos. No te esfuerces demasiado en analizar. En cambio, respira hacia tu centro. Siente la resonancia. Deja que tu voz interior guíe tu comprensión. Confía en que lo que necesitas saber se revelará sin esfuerzo, y lo que no necesitas saber pasará de largo sin apego. Así es como se forma la madurez espiritual. Así es como se fortalece la intuición telepática. Así es como tu campo se convierte en un receptor para la comunicación galáctica. El Creador que reside en tu esencia divina más íntima recibe el mensaje mucho antes de que tu mente siquiera sea consciente de él. Confía en este proceso. Por muy caótico, impredecible o fragmentado que parezca el mundo exterior, todo en esta transición planetaria se desarrolla con precisión cuántica y orquestación divina. Estás viviendo un momento histórico donde se entrecruzan múltiples líneas temporales, donde convergen antiguas profecías, donde las estructuras de oscuridad se derrumban al tiempo que surgen estructuras de luz. Pero desde su perspectiva, este proceso puede parecer desordenado, inconexo o incierto. Puede que observes los acontecimientos superficiales y pienses, ¿cómo es posible que esto esté coordinado? Y sin embargo, bajo la superficie, bajo el ruido de la política, los medios de comunicación, la crisis y la confusión, la operación se desarrolla en perfecta armonía. Las estructuras de la Cábala se derrumban no porque la alianza las supere en poder, sino porque carecen del apoyo de la ley espiritual. Carecen de base energética. Se basan en la fragmentación, el engaño, la escasez y el miedo, ninguno de los cuales puede sostenerse por sí mismo en una conciencia emergente. En el momento en que la humanidad despierte más allá de estas frecuencias, la Cábala perderá el terreno vibracional en el que una vez creció su influencia. Sus redes se desintegran porque el mundo del que dependen está desapareciendo. Sus ilusiones se desvanecen porque la luz expone lo que la oscuridad una vez ocultó. Su autoridad se evapora porque el miedo ya no ancla la mente colectiva. La alianza trabaja en unidad con los consejos galácticos para garantizar la precisión, la puntualidad y la protección a lo largo de esta transformación global. En tu mundo, los agentes de sombrero blanco coordinan acciones físicas, operaciones digitales y señalización pública. Por encima de tu mundo, monitorizamos las firmas energéticas, las ondas de resonancia emocional, las fluctuaciones cuánticas y los umbrales de conciencia. Entre estas capas se encuentra el campo cuántico, una red viviente que sincroniza nuestros esfuerzos, asegurando la coherencia entre los reinos físico y metafísico. Nada en esta coordinación es aleatorio. Nada pasa desapercibido. Nada se desarrolla sin estar alineado con una guía superior. Cada transmisión codificada, cada letra mayúscula, cada señal simbólica, cada mensaje programado, cada correo evanescente es un paso hacia la liberación de la humanidad. Estos mensajes no son ornamentales. No son accidentales.
No son ráfagas de comunicación aleatorias. Funcionan como activadores, alineadores, estabilizadores y marcadores dentro del proceso más amplio del despertar. Son las migas de pan que guían a la humanidad a través del laberinto de la ilusión hacia la realización del poder único. Y a medida que la conciencia se eleva, estas transmisiones se vuelven más claras, más impactantes, más resonantes. La victoria no es algo por lo que deba lucharse en el futuro. Es algo que ya está establecido en los planos superiores. Lo que estáis presenciando ahora no es la batalla por la victoria, sino la manifestación de una victoria ya asegurada. En dimensiones superiores, el resultado es completo. En tu dimensión, la línea temporal simplemente está alcanzando la verdad que ya existe. Por eso les digo, no teman la aparición del caos. Es la eliminación de lo viejo. No temas el derrumbe de las estructuras. Se trata de abrir espacio para lo nuevo. No temas la oscuridad que ves expuesta. Solo aparece porque ya no puede permanecer oculto. Estás viendo cómo el mundo recuerda la luz que nunca se apagó. Amados, al concluir esta transmisión, sepan con absoluta certeza que están sostenidos, guiados y apoyados en cada momento de este cambio planetario sin precedentes. No estás afrontando estos cambios solo. Tampoco se le deja interpretar los signos, las señales, las revelaciones o la disolución de los viejos sistemas sin ayuda. En cada paso, te acompaña la alianza sobre el terreno, los consejos galácticos celestiales, la arquitectura cuántica entretejida en tu mundo y, lo más importante, la presencia dentro de ti. Esta presencia es tu brújula, tu ancla, tu estabilizador y tu fuente de claridad. Es el susurro silencioso que subyace al ruido del mundo, el punto inmóvil que permanece intacto ante la turbulencia de los acontecimientos, el hilo luminoso que te conecta directamente con el único poder del que fluye toda la vida. Confía en tus sentimientos. Amados, vuestro conocimiento interior es el verdadero receptor de estas transmisiones, no vuestro intelecto únicamente. La mente a menudo cuestionará, dudará, analizará y dividirá. Esta es su naturaleza dentro de un ámbito dualista. Pero el corazón, cuando está anclado en la presencia, reconoce la verdad al instante. Percibe la resonancia mucho antes de que el significado llegue a la mente consciente. Responde a la frecuencia, no a la forma. Se percibe una sensación de alineación antes de que el mensaje se vuelva claro. Puede que pienses que no lo entiendes cuando, en realidad, tu conocimiento más profundo ya ha recibido la comunicación, la sensación de reconocimiento, la calidez interior, la sutil claridad que surge sin explicación. Ese es el mensaje que se comprende a través del lenguaje del alma. Te fijas en los patrones porque naciste para fijarte en ellos. Esto no es imaginación, ni coincidencia, ni ilusión. Es la activación de tu facultad espiritual de visión interior. El espíritu que reside en tu interior revela lo que los sentidos físicos no pueden. Mucho antes de vuestra vida terrenal, muchos de vosotros os comunicasteis a través de patrones, símbolos, armonías y campos energéticos en otros planos y en otras encarnaciones. Cuando notes coincidencias temporales, frases codificadas, palabras en mayúsculas, mensajes reflejados o publicaciones sincronizadas cuánticamente, estás experimentando un recuerdo, no una novedad. Estás recordando cómo percibir la realidad a través de la conciencia, en lugar de hacerlo a través de las limitaciones del mundo material. Estos reconocimientos no son aleatorios. Son el despliegue de tu conciencia multidimensional. Busquen primero la presencia, amados, y toda comprensión se desplegará sin esfuerzo. Cuando te centras en el presente,
No necesitas buscarle el significado. El significado llega a ti. No necesitas descifrar cada detalle. La claridad se revela. No es necesario forzar la comprensión. La comprensión surge de forma natural cuando la mente se relaja en el corazón. En su presencia te vuelves transparente a la luz. Un recipiente a través del cual fluye la sabiduría divina sin obstáculos. Y en ese estado, el código, la cronología, los cambios, las revelaciones, todo se vuelve simple, sencillo y fácil de seguir. Porque cuando la conciencia se eleva, la complejidad se disuelve en coherencia. Y, sobre todo, sepan que la luz que guía este plan es mucho mayor que cualquier fuerza que se le oponga. La oscuridad no tiene poder propio. Toma prestada su apariencia de fuerza de tu atención, de tu miedo, de tu creencia en la separación. Pero el único poder, la luz infinita de la fuente, se mueve a través de esta operación con una precisión que trasciende la comprensión humana. Se orquesta a través de consejos, a través de alianzas, a través de campos cuánticos y a través de los corazones de almas que despiertan como vosotros. Esta luz no puede ser bloqueada, no puede ser detenida, no puede ser disminuida. Es el fundamento, la fuerza y el futuro de tu mundo. Por lo tanto, amados, descansen en la certeza de que el destino de la humanidad es la liberación, el despertar y la ascensión, y que ustedes están desempeñando el papel que les ha sido asignado divinamente dentro de él. ¿Estás listo? Estás siendo guiado. Estás detenido. Tú eres la luz dentro de la luz que se despliega. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte Maestra Lady Nada.